Estimados estudiantes, vamos a continuar con organelos de la célula eucariota, pero en esta oportunidad no vamos a hablar de organelos membranosos, sino de un conjunto de elementos fibrosos que están constituidos por proteínas y que constituyen el llamado citoesqueleto. Vamos a describir los componentes del citoesqueleto y nos vamos a centrar en dos de ellos en esta presentación, para que en la segunda parte trataremos a los microfilamentos. Muy bien, el citoesqueleto, como les dije antes, se compone de filamentos y túbulos que están interconectados. Básicamente se encuentran en todo el citosol. Pueden algunos estar desde el centro o desde cerca del núcleo hacia la membrana plasmática. Otros de ellos vienen en sentido contrario, desde la membrana plasmática hacia el centro. Y unos pueden estar íntimamente relacionados o sosteniendo a la membrana plasmática o bien a la envoltura nuclear, como recordaremos en el caso de la lámina nuclear. Los elementos del citoesqueleto, como vemos en este esquema, van a aportar un nivel de organización interna para las células, es decir, va a permitir que los organelos ocupen determinadas posiciones. También van a permitir el movimiento de vesículas. Posicionan a los organelos en un sentido, por ejemplo, no va a estar primero el retículo cercano tal vez a la membrana plasmática y Golgi cercano al núcleo, sino que está al contrario. Ellos también participan en los procesos de señalización celular porque pueden hacer que la célula cambie de formas, ¿verdad? De una forma en el caso que vimos en la presentación anterior, cuando la célula quiere fagocitar, esas prolongaciones de membrana, esos pseudópodos, que se forman para fagocitar lo realizan gracias a los cambios que permite el citoesqueleto que la célula adopte. También el citoesqueleto va a permitir diferentes tipos de movimiento. En el caso de células especializadas que tienen cilios, como los que vemos en esta imagen, o flagelos, que permite a la célula desplazarse o desplazar fluido. También hay células que no tienen estos elementos especializados, pero sí pueden movilizarse por prolongaciones de membrana, como el caso de ese neutrófilo que perseguía a las bacterias. También los procesos de exocitosis y endocitosis, en los que también va a participar el citoesqueleto. También la división celular, tanto para el movimiento de cromosomas como para la citocinesis o la división del citoplasma en dos. Y las uniones que se pueden llevar a cabo entre célula y célula, que son sostenidas por elementos del citoesqueleto, como vemos acá, o bien la unión entre célula y un sustrato, como podría ser la lámina basal, que también está soportada por elementos del citoesqueleto. Acá podemos ver elementos delgaditos como los filamentos de actina, cómo se unen a proteínas que unen a su vez a la célula a su sustrato y también que unen célula con célula, ¿verdad? Estos elementos del citoesqueleto, como vamos a ver, están muy ligados con la membrana plasmática. Otros, como los filamentos intermedios, salen de la parte periférica hacia el centro de la célula o eh, hacia el sustrato, y los microtúbulos que están cerca del centro o del núcleo de la célula que van hacia la periferia. Entonces, como vemos, los microtúbulos son los elementos más gruesos, de aproximadamente 25 nanómetros. Luego tenemos los filamentos intermedios de unos 8 a 10 nanómetros y los más delgados son los filamentos de actina o microfilamentos que son de un diámetro de 7 nanómetros. En este caso vamos a ver que los microtúbulos tienen polaridad porque tienen un extremo menos y un extremo más. De igual manera, los filamentos de actina también tienen un extremo menos y un extremo más, y los filamentos intermedios carecen de polaridad. Vamos a explicar adelante por qué, la razón de ello.
Entonces, dijimos que son tres elementos del citoesqueleto: microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. Los más gruesos, dijimos, son los microtúbulos. El diámetro de ellos son de 25 nanómetros, su diámetro externo, y el diámetro interno son de 15 nanómetros, porque los microtúbulos tienen una estructura hueca, como un tubo hueco. Y como vamos a ver, está constituido por 13 protofilamentos. Los filamentos intermedios no son huecos por dentro, pero tienen un diámetro de 8 a 12 nanómetros constituidos por 8 protofilamentos, mientras que los microfilamentos son los más delgados, de 7 nanómetros, y están conformados por dos cadenas de actina entrelazadas. ¿Quiénes forman a los microtúbulos? Pues están formados por dímeros de tubulina alfa y beta. Los filamentos intermedios son varios tipos de proteínas que los constituyen, y los microfilamentos están constituidos por actina G o actina globular. Como vimos en el esquema previo, los microtúbulos sí tienen polaridad porque tienen un extremo más y extremo menos. Los filamentos intermedios no tienen polaridad y los microfilamentos sí poseen polaridad. También tienen extremos más y extremos menos. Cada uno de los elementos del citoesqueleto va a participar en funciones específicas. Por ejemplo, ¿cuáles son las funciones de los microtúbulos? Participan en la organización de la célula, la organización interna. Participa también en el movimiento de organelos y de vesículas, sobre todo las que están fluyendo de retículo a Golgi o de Golgi a retículo o de la membrana plasmática a los lisosomas. Esos movimientos van a ser llevados a cabo por proteínas motoras asociadas a microtúbulos. También se lleva a cabo el movimiento de cromosomas durante el proceso de mitosis y también la motilidad celular en las células especializadas que van a tener cilios y que van a tener flagelos. Los filamentos intermedios básicamente no participan tanto en movimiento, sino que básicamente van a dar soporte a la célula, tanto al citoplasma como al núcleo. Recordemos que el núcleo, para mantener esa envoltura nuclear, requiere de la lámina nuclear. Cuando la lámina nuclear se disgrega, pues también la envoltura nuclear lo hace. Eso es un proceso que, como vamos a ver más adelante, es necesario para que ocurra la mitosis y la división de la célula. Y otra de las funciones importantes de los filamentos intermedios es que dan refuerzo a los axones, porque son fibras muy, muy largas, ¿verdad? De citoplasma, y también a las fibras musculares, o al músculo, ¿verdad? Los filamentos de actina o microfilamentos también están encargados de mantener forma a la célula, pero sobre todo a la membrana plasmática, porque están íntimamente ligados a la membrana plasmática. Permiten también movimiento de organelos, aunque no tanto como los microtúbulos, pero sí son encargados de varios tipos de movimientos, sobre todo en plantas que ocurre en la corriente citoplásmica. También están involucrados en el proceso de división del citoplasma, que es la citocinesis, y también permiten la locomoción de células, que es diferente de la contracción muscular. Este sería el movimiento no muscular que se logra por prolongaciones de la membrana, como los pseudópodos, y en células como las células musculares, pues sí van a estar altamente organizados, como vamos a ver en la siguiente presentación, para permitir el movimiento o la contracción muscular. Vamos a explicar primero acerca de los microtúbulos. Como vimos, son los elementos más grandes y más gruesos del citoesqueleto. Vemos que son cilindros huecos, ¿verdad? Tienen un diámetro de 25 nanómetros, el diámetro externo, pero el diámetro interno es de 15 nanómetros. Aproximadamente tienen una longitud de 200 nanómetros hasta milímetros en el caso de los microtúbulos que están en los axones. Y estos microtúbulos están formados por una pared de 13 protofilamentos. ¿Qué es un protofilamento? Es una estructura formada por varias cadenas de dímeros, de tubulina alfa y tubulina beta. Dímeros es porque están formados por dos subunidades y cada protofilamento entonces está formado por tubulina alfa y tubulina beta, ¿verdad? Y para formar el microtúbulo se requieren 13 de estos protofilamentos.
Como vemos, los microtúbulos tienen un extremo menos y un extremo más. Ahora bien, ¿qué significa eso? Pues el extremo menos es el extremo por el cual el microtúbulo crece de manera más rápida y el extremo menos es aquel por el cual el microtúbulo se desarma de manera más rápida. O sea, la orientación de estos dímeros de tubulina siempre va a ser igual en todos los microtúbulos y por eso es que va a tener polaridad. Veamos cómo se ensamblan los microtúbulos. Cuando han descubierto cómo se arman los microtúbulos, lo han hecho en, digámoslo así, in vitro, no dentro de una célula viva. Entonces, ellos colocan, digamos los investigadores, subunidades de tubulina o dímeros de tubulina y van viendo que los dímeros se empiezan a unir formando pequeñas cadenas llamadas oligómeros. Este es un proceso bastante lento. Este proceso se llama nucleación. Cuando ya se tienen los oligómeros, entonces las tubulinas empiezan como que a unirse o a atraerse más entre sí, de manera que ya empiezan a formar los protofilamentos. Luego esos protofilamentos se empiezan a emparejar y se van a unir 13, ¿verdad? Para formar el microtúbulo y el microtúbulo empieza a cerrarse, ¿verdad? Pero toda esta parte de acá es una etapa bastante lenta. Cuando ya está cerrado el microtúbulo o ya está formado el microtúbulo, empieza el crecimiento o la elongación. Generalmente se les había dicho anteriormente que el microtúbulo crece por el extremo más, de manera más rápida. Este proceso es más rápido que la nucleación. Y finalmente, el microtúbulo llega a un equilibrio en el que la polimerización, o sea, el alargamiento del microtúbulo y la despolimerización o el acortamiento es a la misma velocidad, tal como vemos acá. La parte lenta, ¿verdad? Se toma mucho tiempo en que se unan los dímeros, se formen los oligómeros, pero cuando ya se estableció el microtúbulo, ¿verdad? Está creciendo más y por el extremo más y se está cortando más rápido por el extremo menos. Pero va a llegar un momento en que el microtúbulo se mantenga de un tamaño establecido. ¿Por qué? Porque la capacidad a la que crece es la misma a la que se acorta. Y se acorta y se alarga a igual velocidad en los dos extremos. Entonces, se ha observado in vitro también que en el lado donde crece más rápido se debe a que la polimerización ocurre gracias al gasto de GTP. Entonces, las tubulinas que se van a ir uniendo al microtúbulo van unidas con GTP y estas tubulinas GTP hacen o forman una especie de casquete con GTP que atrae con más facilidad a más tubulinas GTP. Es por esa razón que esta parte del microtúbulo o el extremo más crece más rápido, porque las tubulinas GTP atraen a más tubulinas GTP. Sin embargo, pasado el tiempo, ese GTP se hidroliza y se convierte en GDP, pero las tubulinas GDP ya no son tan afines entre sí y por eso es que se empiezan a acortar. Eso es lo que significa que los microtúbulos son inestables, ¿verdad? Cuando hay tubulina y suficiente GTP, entonces el microtúbulo puede crecer, pero si el GTP se hidroliza a GDP, el microtúbulo se va a reducir de tamaño. Eso lo podemos observar en células vivas. Veamos esta flecha, ¿verdad? En este momento la flecha que está acá en A se mira en este tamaño y miremos acá esta nueva flecha, está el microtúbulo en esta posición. Posteriormente vemos que este microtúbulo acá creció hasta la membrana plasmática y este otro microtúbulo también empezó a crecer. Ahora vemos que este microtúbulo que ya estaba en la membrana plasmática ahora se acortó y este microtúbulo que iba en esta posición, en este momento, ya creció para acá. Estas imágenes han sido tomadas a diferentes tiempos, ¿verdad? Pero para que se vea que en la célula viva el microtúbulo también crece o se acorta. Ahora bien, en el caso de las células vivas,
no es igual que cuando ocurre el experimento in vitro. Entonces se ha observado que los microtúbulos en las células vivas se originan de una estructura denominada centro organizador de microtúbulos o COMT. Este centro organizador de microtúbulos es una parte, una estructura en la célula en donde empiezan a ensamblarse los microtúbulos. Generalmente esa parte que está cerca del COMT van a ser los extremos menos del microtúbulo y eso permite que nuestras células tengan cierta polaridad también, dependiendo de la posición de los microtúbulos. Pero, ¿qué hay ahí que es en donde se organizan los microtúbulos? Pues se ha encontrado que existe un tipo especial de tubulina que no está normalmente en los microtúbulos, pero sí sirve como para ese proceso de nucleación que se observa en, en los procesos in vitro, que esa se llama la gamatubulina. Entonces, dependiendo de la posición del centro organizador de microtúbulos y el crecimiento de los microtúbulos, las células van a tener polaridad. Por ejemplo, en una célula nerviosa, ¿verdad? El axón siempre tiene polaridad, los microtúbulos van a salir o se van a generar del centro organizador que está cerca del núcleo de la célula y los microtúbulos, el extremo menos va a estar cerca del COMT y el extremo más va a ir hacia la terminación del axón. Es decir, las vesículas de neurotransmisores, por ejemplo, se van a movilizar en este sentido, ¿verdad? Para ir desde el soma o desde el cuerpo de la célula nerviosa hacia la terminación del axón. En el caso de las dendritas, los microtúbulos están dirigidos en las dos polaridades. O sea, hay microtúbulos que tienen el extremo cercano al núcleo y otros que tienen su extremo menos cercano al núcleo. En el caso de las células ciliadas o células epiteliales, también tenemos el mismo patrón. El centrosoma generalmente está en el núcleo y los microtúbulos van del extremo menos al extremo más. Ahora, cuando las células tienen cilios, que ya vamos a ver a continuación, cada cilio tiene un centro de organización de microtúbulos en la base del cilio o flagelo. A esos centros organizadores de microtúbulos se les da el nombre de cuerpos basales. Y los microtúbulos también se organizan de manera similar. El extremo menos da hacia el cuerpo basal y el extremo más crece hasta la periferia de la célula. Cuando la célula también se va a dividir, cuando la célula está en interfase, tiene un centro organizador de microtúbulos, que es el centrosoma, y los microtúbulos salen desde ese centrosoma en el extremo menos hacia el extremo más, hacia la periferia. Pero cuando la célula se va a dividir, este centrosoma también se divide o se duplica y cada centrosoma se mueve hacia los polos de la célula y eso reorganiza a los microtúbulos, de manera que el extremo menos de los microtúbulos va a estar cercano a los centros organizadores de microtúbulos hacia los polos de la célula y los microtúbulos van a irradiar en esta dirección, tanto hacia la membrana como hacia el centro de la célula. Se va a encontrar el extremo más. Eso es lo que permiten los microtúbulos, porque ellos tienen polaridad. Ahora bien, vimos en ese esquema que existen dos tipos de centros organizadores de microtúbulos. El primero es el denominado centrosoma. El centrosoma se llama así porque está cerca del centro de la célula. Este centrosoma está formado por dos estructuras. Cada estructura se llama centriolo y por eso también recibe el nombre de diplosoma porque tiene dos cuerpos. Este centrosoma, además de tener a los centriolos, tiene material pericentriolar y dentro de ese material pericentriolar está la tubulina gamma que les decía que permitía organizar a los microtúbulos, que era esa etapa de nucleación, que es tan difícil afuera de la célula, pero en la célula pues existe este tipo de tubulina.
Entonces, los microtúbulos no salen directamente de los centriolos del centrosoma, sino que están organizados ahí. ¿Por qué? Porque alrededor de estos centriolos hay mucho material pericentriolar, es decir, hay muchos dímeros de tubulina, todos listos ahí para empezar a ensamblar los diferentes microtúbulos. Entonces, los centrosomas están presentes en células animales y en algunos vegetales inferiores, no en las plantas superiores, las que conocemos normalmente. Y como veíamos, los centrosomas están cerca del centro de la célula. Por otro lado, otro tipo de centro organizador de microtúbulos es el cuerpo basal. Como habíamos visto en el esquema, el cuerpo basal está en la base de cada cilio o de cada flagelo y también a partir de ese cuerpo basal se van a originar microtúbulos que pues van a darle esa estructura al cilio o al flagelo. Y el cuerpo basal va a tener la misma estructura que tienen los centriolos que forman al centrosoma. Entonces vamos a describir a continuación cómo es la estructura del cuerpo basal o del centriolo, ¿verdad? Ustedes aquí la pueden observar que está formada por tripletes de microtúbulos. Estos tubos son microtúbulos, ¿verdad? Y son tripletes porque están constituidos por 3 microtúbulos. Acá los podemos observar en un corte transversal a varios cuerpos basales, como que hubiéramos cortado varios cilios y vemos que son 3 tubos, ¿verdad? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y puede haber unas proteínas que unan a esos tripletes en el centro. Vamos a describirlo más. Entonces, la estructura de los cuerpos basales y de los centriolos es la misma. Están formados por 9 tripletes de microtúbulos, ¿verdad? Contamos un triplete, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estos tripletes giran sobre sí mismos, es decir, están como que van uno sobre otro de los tripletes y poseen polaridad. Tienen un extremo distal y un extremo proximal. Los tripletes no están separados, sino que están unidos por estas radios de proteína que recibe el nombre de nexina. Entonces, el microtúbulo A de un triplete se une con el microtúbulo C del otro triplete, de esta manera. Y en el extremo proximal tiene una estructura de 9 radios. Cada uno de los tripletes pues tiene un radio y eso hace esa estructura en forma de rueda de carro, ¿verdad? Esa es la estructura del centriolo. Ahora bien, ¿para qué sirven estos microtúbulos además de sostener a los organelos? También participan en movimientos, ¿sí? Estos movimientos muchas veces no lo hace el mismo microtúbulo, sino que para hacer el movimiento vamos a requerir de proteínas asociadas a los microtúbulos, que son proteínas motoras. Entonces, los 3 movimientos importantes en los que participan microtúbulos y sus proteínas motoras son movimiento de cromosomas, movimiento intracelular, que generalmente va a ser de organelos, y movimiento de la célula completa, ya sea por cilios o por flagelos. Como vimos, pues todos esos movimientos no los hace el microtúbulo en sí, sino que proteínas asociadas a ellos. Estas son proteínas motoras. Estas proteínas para movilizarse van a requerir gasto de ATP. Dentro de ellas tenemos dineínas y quinesinas. Las dineínas se caracterizan porque se van a mover hacia el extremo menos del microtúbulo. Si pensamos que el extremo menos está unido al centrosoma de la célula, una dineína que está en el citoplasma movería, por ejemplo, vesículas desde la periferia o desde la membrana plasmática hacia el centro. Ese es el movimiento retrógrado, recordemos. La dineína del axonema no va a encontrarse en el citoplasma, sino que se va a encontrar en la estructura que le va a dar el soporte y el movimiento a los cilios y a los flagelos. Y ya vamos a hablar un poco más de ello. Y por último están las quinesinas. Las quinesinas se mueven
desde el centro o desde el extremo menos hacia el extremo más. Es decir, van a ser responsables si pensamos que el microtúbulo se origina en un centrosoma y que termina en la membrana, pues ese va a ser responsable de ese movimiento anterógrado, las kinesinas. Entonces aquí observamos la estructura de las MAPs motoras. Como vimos, ¿verdad? Estas se mueven gracias a la hidrólisis de ATP. Kinesinas van del extremo menos al extremo más. Estas serían las encargadas del transporte anterógrado y las dineínas van en sentido opuesto, del extremo más al menos. Este sería entonces el transporte retrógrado. ¿Pero qué características tienen estas MAPs? Bueno, estas son proteínas que están constituidas por más de una cadena peptídica. Estas cadenas peptídicas tienen distintos dominios. Tienen un dominio globular, más o menos redondo, que es el que vemos acá. Tienen un dominio fibroso, que está en forma de alfa hélice, ¿verdad? Y tienen unos dominios que se pueden unir o se pueden a las proteínas de la vesícula, ¿verdad? Generalmente recordemos que las vesículas son vesículas cubiertas, ¿verdad? Entonces estas partes o estos dominios de las MAPs pues reconocen algunas de las proteínas de las cubiertas. Este dominio globular es el que tiene la función de ATPasa. Son los dominios globulares o de cabeza. La parte fibrosa de cada cadena peptídica se enrolla formando esta estructura como de hélice enrollada, dos hélices enrolladas, y por eso es que son proteínas que pues tienen esta parte fibrosa y tienen dos cabezas globulares. Estas cabezas son las que le permiten movilizarse sobre los microtúbulos. La diferencia entre dineína y quinesina es que la quinesina se puede unir directamente con las proteínas o de la vesícula del orgánulo o del orgánulo, mientras que la dineína necesita un adaptador entre las proteínas de la membrana del orgánulo o de la vesícula y ella. Entonces, las quinesinas van hacia el movimiento anterógrado y las dineínas al movimiento retrógrado. El movimiento intracelular entonces es el que se logra gracias a estas proteínas y aquí vemos cómo una vesícula se va transportando gracias a las proteínas MAPS sobre los microtúbulos. El siguiente movimiento es el movimiento de cromosomas. Sabemos que durante la interfase, que es el tiempo en el que la célula permanece el mayor tiempo, se lleva a cabo la duplicación del material genético o la síntesis de ADN y también el crecimiento en tamaño de la célula, acumula más proteínas, etc. Pero algo que ocurre es que también se duplican los centrosomas. O sea, el centrosoma es uno formado por dos centriolos y ahora cada uno de estos centriolos va a dar origen a un centriolo hijo. Es decir, vamos a tener 4 centriolos al finalizar la interfase, antes de iniciar la mitosis. Estos centrosomas ahora, porque son 2 centrosomas, se van a empezar a movilizar hacia los polos de la célula. Y eso va a provocar que los microtúbulos que antes partían del centro hacia la periferia se disgreguen y se reorganicen y que armen nuevos microtúbulos que forman la estructura denominada uso mitótico. El uso mitótico, que se forma justamente para movilizar a los cromosomas durante la mitosis, va a estar constituido por 3 diferentes tipos de microtúbulos. Están los microtúbulos cinetocóricos, que estos se unen a una estructura unida a los centrómeros de los cromosomas. Estos microtúbulos tienen la finalidad de mover a los cromosomas. Primero los van a mover hacia el centro de la célula durante la fase denominada metafase y luego se van a encargar de jalar a las cromátidas y transportarlas hacia los polos de las células, es decir, hacia donde están los centrosomas.
También tenemos otro tipo de microtúbulos que son los polares. Los polares crecen en la misma dirección que los microtúbulos cinetocóricos, pero a diferencia de los cinetocóricos nunca se enganchan con los cromosomas, sino que básicamente sostienen al uso mitótico y también como que se traslapan. Y como vamos a ver, como hay proteínas motoras que se mueven a través de esos microtúbulos, también se van a encargar de ir separando cada vez más a los centrosomas, o sea, para que los centrosomas no estén unidos como estaban al inicio de la mitosis, sino que estén lo más separados posibles, porque van a ejercer fuerza o de tensión para que la célula se divida. Y por último tenemos los microtúbulos astrales. Estos microtúbulos, si ustedes ven, siempre salen del centrosoma, el extremo menos, pero el extremo más va a dar hacia la membrana plasmática, no hacia el centro de la célula, como es el caso de los microtúbulos cinetocóricos y polares, sino que el extremo más está dirigido hacia la membrana plasmática. Y esa estructura se llama áster. Entonces veamos cómo es que se mueven todos estos cromosomas durante la metafase. La finalidad de la metafase es organizar a los cromosomas en el centro de la célula o de la placa metafásica. Entonces dijimos que durante la interfase los centrosomas se duplicaron, ¿verdad? Entonces tenemos dos centrosomas. Uno va para un polo de la célula y el otro va para el otro polo de la célula. Los microtúbulos que enganchan con cromosomas son los cinetocóricos. Los microtúbulos que crecen en la misma dirección que los cinetocóricos, pero no se unen a cromosomas, son los microtúbulos polares. Y los microtúbulos que van hacia la membrana o hacia la periferia, esos son los microtúbulos astrales. Entonces, ¿qué es lo que hacen los microtúbulos cinetocóricos? Cuando la célula ya inicia mitosis, el cromosoma ya se condensó, entonces los microtúbulos cinetocóricos se unen al cromosoma, específicamente a la región denominada cinetocoro, y empiezan a movilizar los cromosomas para que lleguen al centro de la célula. Como vamos a ver, para que esto ocurra, tiene que desaparecer la envoltura nuclear y ya vamos a ver cómo ocurre esa situación. Entonces, si ustedes observan detenidamente, hay varias proteínas motoras moviéndose a lo largo de los microtúbulos y vamos a explicar un poquito más acerca de ellas. Cuando la célula ya pasa de metafase a anafase, los centrómeros se rompen y los cromosomas se dividen en sus dos cromátidas constitutivas. ¿Por qué? Porque una cromátida va a ser llevada hacia una célula y la otra hacia la otra célula que se está formando. Entonces los cromosomas se tienen que partir a la mitad. Los microtúbulos cinetocóricos se van a cortar y también las proteínas motoras, porque van a haber unas proteínas motoras, movilizan a las cromátidas cada vez hacia el extremo menos. Luego van a haber otras proteínas motoras sobre los microtúbulos polares que desplazan a los microtúbulos polares y al desplazarlos empujan a los centrosomas cada vez más hacia los polos para que se separen más. Y por otro lado, los microtúbulos astrales también son jalados hacia la membrana por las proteínas motoras que también van jalando al centrosoma cada vez más hacia los polos. Entonces el movimiento de los cromosomas es un movimiento combinado de todos los tipos de microtúbulos. Microtúbulos que mueven a las cromátidas y microtúbulos que jalan a los centrosomas cada vez más hacia la periferia. En este esquema podemos observar cómo el microtúbulo cinetocórico se desensambla, pero la proteína motora anclada al cinetocoro está moviendo a la cromátide hacia el extremo menos del microtúbulo. Veámoslo más de cerca. Estas son las dineínas que están unidas al cinetocoro y que mueven, recordemos, dineínas mueven hacia el extremo menos de los microtúbulos. Y el extremo menos de los microtúbulos cinetocóricos está dirigido hacia el centrosoma.
Ese desensamblaje y acortamiento de los microtúbulos ocurre por proteínas desestabilizadoras de microtúbulos denominadas KIF. Ahora veamos el papel de los microtúbulos polares que se sobrepasan unos sobre otros y tenemos estas proteínas que van empujando en dirección hacia el extremo más, ¿verdad? El extremo más del microtúbulo polar en este caso es hacia el centro. Y luego los microtúbulos astrales jalan cada vez más a los centrosomas hacia la periferia o hacia los polos porque también participa una dineína que atrae a los microtúbulos o que camina los microtúbulos hacia el extremo menos, porque el extremo más de los microtúbulos astrales está acá en la membrana y el extremo menos está dirigido hacia el centrosoma. Entonces ellos al jalar a los microtúbulos y desestabilizarlos, pues están jalando hacia la periferia a los centrosomas. Y eso está moviendo todo el uso hacia la periferia para lograr la división de la célula. En conjunto, microtúbulos cinetocóricos moviendo a la cromátide, microtúbulos astrales moviendo a los centrosomas y microtúbulos polares desplazando a los centrosomas cada vez más hacia los polos. Por eso es un trabajo conjunto de todos los microtúbulos y sus proteínas motoras o MAPs. Y el movimiento, digamos, que es mediado por los microtúbulos, que es más complejo, es el de estructuras de membrana llamadas cilios y flagelos. Entonces, todos los cilios y flagelos, como vemos aquí, son prolongaciones de la membrana plasmática. Esta prolongación de la membrana plasmática necesita tener en su interior una estructura que le dé estabilidad, pero que también permita el movimiento. Esa estructura se llama axonema y como vamos a ver, está estructurada por microtúbulos. Esa no solamente le va a dar forma o estructura a la célula, sino que también va a permitir un movimiento de flexión. Vemos todos estos son pelitos, son cilios que va a tener nuestra célula. Este es un epitelio respiratorio y para mover esto que mueve generalmente fluidos requiere energía. Vamos a describir la estructura. Entonces, cada uno de estos cilios tiene en su interior una estructura denominada axonema o filamento axial. El filamento axial está constituido por un anillo o digamos dobletes de microtúbulos dispuestos en una forma de anillo. Recordemos el centro organizador de microtúbulos que se llamaba cuerpo basal. Ese tenía la misma estructura que un centriolo que estaba formado de 9 tripletes. En este caso ya no son tripletes, sino que son dobletes, es decir, estructuras formadas por dos microtúbulos, que se denominan microtúbulo A y microtúbulo B. El primero está formado por los 13 protofilamentos que tienen normalmente los microtúbulos, pero el segundo, el microtúbulo B, no está completo, sino que solamente está formado por 11 protofilamentos. Estos dobletes están unidos entre sí por proteínas motoras, específicamente por dineínas, que reciben el nombre de dineínas flagelares o ciliares. Recordemos que estas no son las mismas que están en el citoplasma, son específicas del axonema. Pero además de los dobletes que están unidos por los brazos de dineína, también los dobletes estarán unidos por nexina, que era una proteína que también la veíamos presente en la estructura de los centriolos o centros organizadores de microtúbulos. Esta nexina tiene un papel importante porque va a evitar que los dobletes se deslicen. Como vamos a ver, solamente va a permitir que se traccione. Y luego, pues, estos dobletes también tienen unas proteínas o radios
que la unen a una vaina central. En esa vaina central hay 2 microtúbulos completos. Veamos más a detalle la estructura. Nuevamente vemos un anillo de dobletes. ¿Por qué dobletes? Porque cada uno de estos dobletes está formado por un microtúbulo A de 13 protofilamentos y un microtúbulo B que tiene 11, ¿verdad? Entonces tenemos 9 parejas o 9 dobletes. Esos dobletes están unidos entre sí por la proteína nexina y también por los brazos de dineína. Entonces acá los están uniendo. Y estos están unidos por radios proteicos a una vaina o canal central en donde hay 2 microtúbulos completos. En el caso del cilio o el flagelo, no solamente tienen alaxonema, que es esto que vemos acá, sino que también tienen membrana plasmática. Y aquí vemos cómo la membrana plasmática está rodeando al axonema, porque esto va a formar el cilio o el flagelo. En la parte inferior del cilio o el flagelo está el centro organizador de microtúbulos, que es su cuerpo basal. Recordemos, el cuerpo basal no va a tener dobletes, sino que tiene tripletes unidos por nexina también. Y aquí vemos a los tripletes, ¿verdad? Microtúbulo A, B y C. Entre el cuerpo basal y el inicio del axonema hay una zona de transición que carece de la vaina central, con los microtúbulos enteros, ¿verdad? Veamos la comparación entre el corpúsculo o cuerpo basal, los tripletes. Veamos el axonema, dobletes. El cuerpo basal no tiene una vaina de microtúbulos centrales. El axonema sí. El cuerpo basal tiene nexina que une a los tripletes. El axonema sí tiene nexina que une a los dobletes, pero además tiene brazos de dineína ciliar o flagelar que no tiene el cuerpo basal. Y además este tiene radios que unen a los dobletes a la vaina central o vaina interna. Entonces, esto lo representamos, un cuerpo basal, como que tiene un arreglo de 9 tripletes más 0 microtúbulos en el centro. Mientras que el axonema de un humano, de un flagelo, de un espermatozoide, por ejemplo, tiene un arreglo 9-2, es decir, 9 dobletes más 2 que representan a los microtúbulos completos que están en el centro. Aquí podemos ver un corte también de varios cilios, ¿verdad? Cómo está todo nuestro axonema. La zona de transición que veíamos antes, debajo de ella el cuerpo basal y luego ya nuestro axonema. Ahora, ¿quién es quien se hace responsable del movimiento de este cilio, del flagelo? Bueno, para ello van a participar la dineína ciliar o flagelar, que como les había explicado antes, es una MAP, es una proteína que utiliza el ATP para generar un movimiento. Son proteínas bastante complejas formadas por de 9 a 12 cadenas polipeptídicas y que van a unir a un doblete con otro doblete. Específicamente unen al microtúbulo A de un doblete con el microtúbulo B del doblete siguiente, por así decirlo. Entonces todas ellas están en comunicación y hay varias dineínas a lo largo del microtúbulo, ¿verdad? Están separadas con digamos, un patrón. Ahora recordemos, la dineína es una proteína que se mueve o mueve hacia los extremos menos y los extremos menos van a estar dirigidos hacia el cuerpo basal, sea hacia el interior de la célula, mientras que los extremos más de los microtúbulos están dirigidos hacia el final del cilio o el flagelo.
Aquí vemos otra vez las dineínas sobre el microtúbulo y vamos a explicar el por qué es importante la anexina en la estructura del axonema. Cuando se hace in vitro, que se colocan dobletes con dineína y ATP, le estamos dando el nucleótido necesario para que mueva, ¿verdad? Porque necesita hidrolizar ATP. Los dobletes se juegan o se deslizan uno sobre otro si los tenemos de manera libre, porque la dineína va a mover hacia el extremo menos. Pero ¿qué pasa en un flagelo o qué pasa en un cilio? En lugar de estar libres, los dobletes están unidos, como que si fuera una grapa, digámoslo así, que no permite que estos dobletes se jueguen. Entonces, al no poderse deslizar uno sobre el otro, como en este caso, lo único que se permite es un doblez, ¿verdad? Entonces, esta parte de mi axonema y todo lo de axonema, porque aquí solo estamos hablando de 2 dobletes, pero recordémonos que son 9 dobletes, todos se doblan al unísono y eso es lo que permite la tracción que va a dar el movimiento al cilio o al flagelo y generalmente eso va a ocurrir en la base. Entonces, gracias a ese movimiento, los tejidos que tienen cilios, como el caso, por ejemplo, del epitelio respiratorio, toda la mucosa respiratoria, los oviductos que mueven al óvulo, por ejemplo, todos están revestidos de células epiteliales que tienen prolongaciones de membrana que son ciliadas, o sea, son cilios, y que en el interior tienen ese axonema. Entonces, gracias a ello pueden mover o desplazar líquidos, fluidos con sus partículas en una dirección perpendicular al movimiento del cilio. Mientras que el movimiento flagelar, las células en humanos que tienen flagelos son los gametos masculinos o los espermatozoides. Tiene un flagelo por célula, hay algunas otras células que pueden llegar a tener dos. El desplazamiento acá es paralelo al movimiento del axonema y forma ondas de amplitud constante desde la base. El espermatozoide, para poder llevar a cabo ese movimiento que ocurre en el axonema, necesita una gran cantidad de energía y es por eso que cerca de donde ocurre está la estructura del axonema, va a haber una vaina mitocondrial, donde hay una gran cantidad de mitocondrias que van a dar la energía o el ATP necesario para el movimiento del flagelo. El espermatozoide también tiene una estructura denominada acrosoma, en donde tiene una gran cantidad de lisosomas con enzimas hidrolíticas que le van a permitir degradar la zona pelúcida del ovocito para poderlo fecundar. Muy bien, ya que describimos a los microtúbulos, ahora vamos a describir a los filamentos intermedios. Recordemos que estos filamentos intermedios pues reciben su nombre porque el diámetro no es tan grueso como el microtúbulo, pero tampoco es tan fino o tan delgado como los microfilamentos. Entonces los filamentos intermedios no participan mucho en movimientos, pero sí en dar soporte a la tensión. O sea, las células que tienen o sufren tensión tienen filamentos intermedios y estos los hacen resistir. Son más estables o menos dinámicos, por así decirlo, que otros componentes del citoesqueleto, pero eso no quiere decir que no se estén armando y desarmando, pero va a ser, por así decirlo, en una forma más lenta que como ocurre con los otros dos elementos del citoesqueleto. Vamos a explicar que estos parece que no tienen polaridad y vamos a decir que eso se debe a la forma como se ensamblan. Veamos entonces, recordemos que los microtúbulos están constituidos por tubulina, dímeros de alfa y beta tubulina, pero los filamentos intermedios pueden ser varios tipos de proteínas lo que los constituyen. Por ejemplo, tenemos a la queratina,
que es una proteína muy fuerte que está presente en los tejidos epiteliales y que su función es dar resistencia a los epitelios. Hay dos tipos de queratinas, citoqueratinas ácidas y citoqueratinas básicas. Estas son dos clases de proteínas, así están clasificadas. Luego está la tercera clase, que son la bimentina, que estas están presentes en fibroblastos, o sea, son células que forman la matriz extracelular. También tienen función de darle forma a la célula. Otra proteína que también pertenece a la clase 3 es la desmina, que esas se caracterizan por estar presente en células de músculo liso y también ayudan a darle soporte. La proteína gliofibrilar alfa, que está en las células gliales y astrocitos, células que van a ser de soporte a las neuronas y ayudan también a mantener la forma a esas células. Están las proteínas de los neurofilamentos. Hay varios tipos de neurofilamentos y estas también constituyen a los filamentos intermedios de neuronas, o sea, células del sistema nervioso central y periférico. Ayudan a proporcionar rigidez y también ayudan a que el axón crezca al tamaño necesario. Recordemos que sobre los microtúbulos van a movilizarse las vesículas con neurotransmisor, pero quien va a dar ese sostén a ese axón, pues básicamente son las proteínas de neurofilamentos que forman ese tipo de filamentos intermedios. La clase 5, ahí pertenecen las láminas nucleares, todas esas proteínas que forman la lámina nuclear. Sabemos que esa lámina nuclear es una estructura importante para mantener la envoltura nuclear, pero también en donde se sostiene la cromatina y ocupa lugares especiales y le permite su regulación. Todos los tipos de células que tengan núcleo pues van a tener láminas nucleares, filamentos intermedios de láminas nucleares que forman ese andamiaje para la cromatina y para la envoltura nuclear. Y finalmente tenemos la clase 6, que están constituidos estos filamentos intermedios por la proteína anestina, que esa básicamente es de origen embrionario, está en las células madre de las células nerviosas. Todavía no se sabe a ciencia cierta cuál es su función, pero pues participa también en darle soporte a este tipo de células. Entonces, ustedes ven, son diferentes clases. El peso molecular es más o menos similar. Algunas pues pesan más, como por ejemplo la nixina, pero la estructura de cada una de estas proteínas que forman los filamentos intermedios es bastante parecida. ¿En qué sentido? Bueno, todas tienen un dominio central que es un dominio fibroso. Está constituido por alfa-hélices, o sea, y los extremos, tanto el dominio carboxilo como el dominio amino, pueden formar estructuras globular. Entonces tiene una estructura globular, una estructura fibrosa y después dominio globular. Y básicamente todos los tipos de proteínas que forman a los filamentos intermedios tienen esa misma característica. Ahora, ¿cuál es la importancia de tener este dominio central fibroso? Es que se pueden unir dos proteínas y formar un dímero, como lo vamos a ver acá. Entonces aquí se unen dos cadenas peptídicas y la parte central se enrolla y quedan libres, por así decirlo, las partes o los dominios globulares. En este caso formamos un dímero. Los extremos amino están del mismo lado y los extremos carboxilo del mismo lado. Ahora, ¿qué pasa? Dos dímeros se unen y forman un tetrámero, pero cuando se unen, si ustedes observan, los extremos carboxilo de un dímero se van a tener con relación, por así decirlo, con los extremos amino del otro dímero. Y eso anula la polaridad. Si todas mantuvieran el mismo orden, por ejemplo, si aquí estuvieran los extremos carboxilo y acá los aminos, eso daría polaridad a los filamentos intermedios, pero al hacerlo de esta manera no hay polaridad, se anula. Entonces los tetrámeros se van uniendo, varios tetrámeros,
1, 2, 3, 4. Y todos esos tetrámeros forman un protofilamento. Ahora varios protofilamentos, de hecho 8 de estas uniones se unen y forman ya el filamento intermedio, ¿sí? Entonces, esta es una estructura un poco más estable que los microtúbulos y que los que vamos a ver próximamente, los filamentos de actina. Entonces, cada filamento está formado por 8 protofilamentos y un protofilamento está formado por una cadena de tetrámeros y un tetrámero está formado por 2 dímeros y un dímero está formado por 2 cadenas peptídicas de filamentos, de proteínas de filamentos intermedios. Entonces, ¿cuál es la importancia de estos filamentos intermedios? Como ya lo hemos hablado, ellos están localizados en sitios que sufren estrés mecánico porque tienen que resistir a la tensión. Como habíamos visto en uno de los primeros esquemas, generalmente los filamentos intermedios van a participar en la unión entre célula y su lámina basal o célula y su sustrato y le van a dar fuerza a esa célula para estar bien anclada a esa lámina basal o van a permitir unión célula con célula. En estas estructuras que se forman gracias a los filamentos intermedios son los desmosomas cuando es unión célula-célula y hemidesmosomas cuando es la unión entre célula y su lámina basal. Pero también los vimos importantes en la lámina nuclear porque le van a dar ese soporte a la envoltura nuclear y a la cromatina. Pero esa envoltura nuclear no puede estar presente todo el tiempo. Si estuviera presente todo el tiempo, los microtúbulos cinetocóricos nunca podrían enganchar a los cromosomas y movilizarlos hacia el centro. Entonces, cuando la célula está en interfase, las láminas nucleares o las proteínas que forman la lámina nuclear no están fosforiladas. Cuando va a ocurrir mitosis, esas láminas nucleares se fosforilan y se desarman los filamentos intermedios. Y eso, al desarmarse los filamentos intermedios, se disgrega la envoltura nuclear. Cuando ya se disgrega la envoltura nuclear, los microtúbulos ya pueden crecer y unirse a los cromosomas y ordenarlos en el centro de la célula, separarlos para que se vaya cada uno a los polos. Y eso ocurre tanto durante mitosis como en la meiosis. Siempre va a ser en la fase M del ciclo celular, tanto de las células somáticas como de las células germinales. Espero que todo haya quedado claro y cualquier duda, por favor, comunicarse conmigo en la videoconferencia.